eso es lo que debe hacer o no, si logro que te puedas también unirte. Ojalá que puedas unirte, querida Ángela. Bueno, el motivo de hoy es el tema del Estado plurinacional. El Estado plurinacional se ha planteado como una materia muy importante, hay muchas dudas sobre eso, y acá dice, Ángela envió una solicitud para estar en tu video en vivo, ver solicitud. Quiero pedirles disculpas si no estoy entendiendo bien cómo hacerlo acá. Aquí parece que va a resultar, mi querida Ángela. A ver, ahí acepté. Pedí unir. Espérate, vamos a... Creo que acabo de permitir la entrada. Ahí está, ¿cómo estás, Sí, aquí Ángela? estoy. Muy bien, gracias. Sí, Gracias a ti. Tome usted la palabra, querida Ángela, porque usted tiene mucha ya. experiencia en estas cosas. Sí, ¿no? Y tengo un gran tema para comenzar y así luego Ya. lo vamos a ir como afinando a medida que vamos conversando. Primero saludarla, agradecer por esta instancia. Tengo un tema que esta noche la idea es que podamos conversar sobre la plurinacionalidad y en la propuesta constitucional se propone lo siguiente, un Estado plurinacional con autodeterminación, autogobierno, jurisdicción indígena, entre otros. Entonces, hacer como un general y a medida que va a ir hablando, yo voy a ir quizás mencionando algunos artículos específicos de la propuesta. Excelente, Ángela. Me encantó ese preámbulo que hizo usted porque es darle contexto. Acá Claro, el problema grande, un problema grande es que la gente tiene que saber que hoy día Chile ya ha reconocido hace años atrás a los pueblos indígenas. Porque, claro. ¿qué es lo que ocurre? La gente del apruebo le dice a la gente que es necesario reconocer a los pueblos indígenas y ellos han inventado de que se está estableciendo el Estado plurinacional con la finalidad de reconocer la existencia de los pueblos indígenas. Y eso es mentira, porque los pueblos indígenas ya están reconocidos en Chile desde el año 2009 jurídicamente con el convenio 169 de la OIT, que entró en vigencia el 2009 y que además tiene rango constitucional. Y yo quiero parar un poco aquí, Ángela, Ok, porque es necesario esto. Miren, si ustedes ingresan a Internet, yo lo tengo acá, pero yo les voy a leer brevemente. Si ustedes miran la constitución vigente, ya la actual, la vigente en Chile, el artículo 5 dice, la soberanía reside esencialmente en la nación, o sea, Chile hoy día es un país con una nación, que es la nación chilena. Y claro, luego agrega, su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y también por las autoridades que esta constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse a su ejercicio. O sea, es democracia, no puede alguien decir que está por sobre otro grupo, ni arrogarse toda la soberanía de la nación. Y luego dice lo siguiente, el artículo 5 de la Constitución vigente. Esto que voy a leer a continuación fue agregado en el año 1989 y bueno, dice lo siguiente, el ejercicio de la soberanía, o sea, el ejercicio del poder que le corresponde a la nación, pero que lo ejercen las autoridades, miren lo que dice acá, el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. O sea, hay una limitación. Todo lo que hagan las autoridades, todo lo que haga el Estado, tiene como limitación respetar los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, es decir, los derechos humanos. Y luego agrega, es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Esto que uno podría decir, pero ¿cómo? ¿En serio que la Constitución, que todo el mundo llama del 80, pero que es del 2009, 2005, la gente dice, ¿en serio que la Constitución respeta los derechos humanos? Sí. Lo que pasa es que hay una hipocresía permanente. Las dictaduras, si ustedes agarran cualquier constitución de cualquier país, ustedes podrían agarrar una constitución dictatorial
Y sin embargo, la Constitución habla de los derechos humanos, de hablar de la democracia, hablar de la dignidad de las personas, se fija hay como un cinismo político espantoso. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que el artículo quinto, reformado el año 1989, incorporó a nivel constitucional los derechos humanos, que están establecidos no solo en la Constitución, en el texto mismo de la Constitución, sino que también todos los derechos humanos que estén en tratados internacionales, ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Y esos tratados son acuerdos entre Estados, acuerdos de voluntades entre Estados, que tengan por finalidad proteger a los seres humanos. Esos son los tratados de derechos humanos. Son acuerdos entre Estados y lo que buscan es proteger los derechos fundamentales de las personas. Y resulta que en el año 2009, ya por eso esto es bien confuso, ¿eh? Por eso es importante. Sea el el año punto 2009, es muy confuso, por eso el año 2009 Chile firmó un tratado de derechos humanos, que es un tratado de derechos humanos en favor de los pueblos indígenas, que es el llamado Convenio 169 de la OIT, en el contexto de la Organización Internacional del Trabajo, que es propio de la Organización de las Naciones Unidas, es propio de la lógica de los derechos humanos. Se firmó un tratado internacional por Chile y por varios países, que en Chile entró en vigencia el 2009, que establece un reconocimiento expreso a los pueblos indígenas. O sea, los pueblos indígenas están reconocidos expresamente y se les reconoce su autonomía y se reconoce además la obligación del Estado de Chile de restituir las tierras a los pueblos indígenas. Si ustedes ingresan a internet y buscan Convenio 169 de la OIT Chile, se van a encontrar que Chile lo ratificó, que entró en vigencia el 2009, y van a poder ver en el artículo 14 de ese convenio que se habla de la obligación de Chile de restituir las tierras. Y aparte, todo el convenio habla de reconocimiento, autonomía, restitución de tierra. Entonces, yo creo que es muy importante, y acá es importante, que ese convenio 169 de la OIT es un tratado internacional en materia de derechos humanos, porque la autodeterminación de los pueblos, la autonomía, es un derecho humano. La propiedad, el que restituyan las propiedades, aunque sean colectivas o individuales, la propiedad también es un derecho humano, fundamental. Aunque sea propiedad individual o una propiedad colectiva, es uno de los derechos fundamentales más importantes de los seres humanos. Tener propiedad sobre las cosas para poder comer, para poder vivir, para poder estar en una vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, el reconocimiento constitucional en Chile está desde el año 2009, con el convenio 169, y desde los derechos humanos en general, desde 1989. Y usted, Ángela, yo creo que usted ha visto, por razones históricas, ¿cierto?, que Chile mucho antes del 2009, obviamente, ha reconocido a los pueblos indígenas. Había un reconocimiento previo, ¿cierto? Sí, yo creo que el punto que es súper importante es decir que la propuesta constitucional que va a ir a plebiscito toma ciertos aspectos que ya están vigentes. Entonces, el reconocimiento de los pueblos originarios con su autodeterminación y restitución de tierras ya está a partir de tratados internacionales y en este caso es del 2009 con el convenio 169. Exactamente, y con rango constitucional por el artículo 5 de la actual Constitución. Porque ellos plantean de que no hay reconocimiento y que queremos colocarlo en la Constitución, pero lo que pasa es que la Constitución del 2005, la Constitución vigente, es una Constitución hecha técnicamente de mejor manera que la propuesta constitucional. Porque realmente la propuesta de Constitución técnicamente es un desastre. Yo la pregunta que voy a hacer ahora es en relación, porque también se proponen un Estado regional, que vamos a tener autonomías regionales, pero también van a haber territorios especiales y específicamente autonomías territoriales indígenas. Aquí surgen ciertas preguntas que cada vez que se da esto en debates televisados, surgen las preguntas de cuáles son esos territorios indígenas.
Creo que hay algunos mapas en la CONADI, pero son temas que son súper importantes y muy puntuales, entonces me gustaría, por eso, por la autonomía territorial indígena. Es tremenda tu pregunta, porque ¿qué es lo que ocurre? Uno podría preguntarse, ¿cierto? Inteligentemente decir, bueno, pero si es mentira, que es mentira que es necesario que esté en la propuesta de constitución el reconocimiento de los indígenas, porque ya son reconocidos desde el año 2009 su autonomía y también la restitución de tierras como obligación del Estado. Uno debería preguntarse entonces por qué la clase política, o sea, por qué los convencionales de Apruebo Dignidad y los que apoyan esta propuesta, por qué ellos incluyeron esto. Porque esa es la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscan ellos? ¿Qué es lo que están buscando? Porque claramente no están buscando un reconocimiento porque el reconocimiento ya está. Está. No están buscando autonomía porque la autonomía ya está. No están buscando la obligación de restitución de tierras porque eso ya está. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Esto que yo voy a mencionar, la derecha no lo puede mencionar. ¿Por qué? Porque la derecha también ha incumplido, igual que la izquierda, el convenio 169 de la OIT. Entonces ellos no pueden políticamente reconocer el alcance profundo del convenio 169 porque ellos han infringido ese tratado internacional no restituyendo las tierras, pudiendo hacerlo conforme al artículo 19, número 24 de la actual Constitución, que habilita al Estado a expropiar por ley y a restituir. Entonces, no, y para poder restituir después las tierras, se expropia, por ejemplo, las forestales y por restituir. Entonces, la verdadera motivación, y esto es lo terrible, y por eso, para mí, esta sola razón da para rechazar. Ya, con esta sola razón yo voto rechazo, con lo que paso a explicar a continuación. El origen histórico, ideológico de esto, es una influencia de operadores políticos de Bolivia. Ya, esa es una realidad que la gente tiene que saber. ¿Cuál es el origen ideológico del Estado plurinacional? Álvaro Sí. García Linera, del equipo político de Evo Morales, expresidente de Bolivia, y de un grupo de operadores políticos de Bolivia que tienen una animadversión contra Chile, al punto que ellos han reivindicado la salida soberana al mar de territorios que Chile ganó vía una guerra, la guerra del Pacífico, que son territorios con mucha riqueza minera y que son la base del financiamiento del Estado de Chile, ya porque aquí estamos hablando de dinero en el fondo, y que la gente no quiere ver eso, pero hay que ponerlo aquí, y que ellos como no perdieron la guerra y perdieron toda posibilidad, no habiendo relaciones diplomáticas, hicieron una demanda de Bolivia contra Chile. Y esa demanda de Bolivia contra Chile, Bolivia la perdió. A pesar de que Bolivia, en su constitución, ellos tienen, para que veas cómo copian las cosas, ellos en su constitución colocaron el derecho irrenunciable de Bolivia de seguir reclamando salida al mar. O sea, ellos usaron la constitución interna de ellos para poder justificar una cuestión internacional. Entonces, ¿qué ocurre? El año 2015, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde lamentablemente la universidad se ha prestado para esto, porque la Universidad de Chile tiene control de operadores políticos ahí, de todos los sectores, pero especialmente lo que sería Prodignidad, controla políticamente la Universidad de Chile, lamentablemente. Hubo una presentación de Álvaro García Linera, y ahí hubo personas que estaban tomando nota de lo que había que hacer. Y lo que vino a plantear Álvaro García Linera, leal a Evo Morales, era la idea de un Estado plurinacional para que Chile estuviese en una norma constitucional, o sea, justo lo que están haciendo ahora, el reconocimiento de Chile, la transformación de Chile de un Estado nacional, ¿cierto? Artículo quinto, a un Estado plurinacional con la finalidad de que los pueblos indígenas puedan reivindicar, no Bolivia, sino que los pueblos indígenas que hay en Bolivia y los pueblos indígenas que hay acá en Chile puedan reivindicar para sí territorio. Es una verdadera traición a la soberanía de nuestro país, gravísimo esto. ¿Puedo agregar algo respecto a eso?
Sucede que hay una entrevista muy buena que hace poco hizo Pausen a José Rodríguez Elizondo, que menciona algo muy similar, donde es García Linera el intelectual detrás de la plurinacionalidad. Aquí mencionar que Atria decía, no, es que no miremos el caso de Bolivia, miremos otros países, pero sucede que la plurinacionalidad propuesta en la Constitución viene de García Linera y eso es lo que hizo la presentación del 2015 en la Universidad de Chile, la pueden buscar en YouTube, como clase Así es. magistral de García Linera 2015, y él menciona y presenta su libro Comunidad, Socialismo y Estado Plurinacional, que es la clase que él va a hacer, y ahí él propone 3 puntos. En este momento recuerdo solo 2, y él menciona un nuevo ordenamiento de las izquierdas en América Latina, y en esos 3 puntos, pero en este momento me acuerdo de 2, menciona una asamblea constitucional y además avanzar en un Estado plurinacional. Insisto, por favor, pueden buscarlo en YouTube. Esto no es conspiración, sino que estamos conversando que detrás de este concepto de plurinacionalidad hay un concepto intelectual que viene de García Linera, ex vicepresidente de Bolivia. Interesante que mientras nos demandaban en La Haya, es decir, una relación diplomática que para nada estaba bien, viene el vicepresidente del mismo país que nos están demandando y hace una clase magistral que creo que sería interesante que las personas pudieran ir a revisarla, porque yo en un momento, ingenuamente, pensé que la plurinacionalidad era un concepto como un ex convencional mencionó en construcción. Entonces como que no le tomé mucha importancia, pero luego me di cuenta la importancia que tenía intelectualmente para ciertos grupos y que uno podría preguntarse, ¿esto aplica a Chile? O sea, reconociendo que Bolivia tiene casi un 50% de pueblos originarios y que Chile tiene, según el último censo, se reconocen como pueblos originarios entre un 10 y un 12%. Entonces, ¿será esta medida de reconocernos como un Estado plurinacional? Eso es como una pregunta. Claro, yo creo lo que señala es completamente correcto, Ángela. Realmente las motivaciones son destructivas. Las motivaciones ideológicas, porque ¿qué es lo que ocurre? El mundo intelectual, el mundo intelectual trabaja para la clase política. ¿Ya? El mundo intelectual siempre ha ocurrido así, también ocurre a nivel de los historiadores. Los historiadores Claro. escriben la historia en favor de la clase política hegemónica, la que ganó escribe la historia. Y pasa a nivel de abogados, de juristas, lamentablemente, pero que ha sido por la historia de la humanidad. La historia de la humanidad ha sido que los abogados y las abogadas han trabajado históricamente en favor de las clases políticas. Entonces los intelectuales van generando ideas jurídicas con la finalidad de hacer prevalecer y beneficiar a determinadas clases políticas. Entonces, ¿cuál es la lógica aquí? Álvaro García Linera plantea esto del Estado plurinacional con una finalidad política y con una finalidad política que tiene que ver con la izquierda, porque la izquierda, como muy bien lo explica José Rodríguez Elizondo en esa entrevista, y lo podemos ver en Chile, la izquierda perdió vínculo con la clase obrera, con el sector trabajador. Si ustedes preguntan a los obreros en Chile, por ejemplo, si son personas de izquierda, ellos no son personas de izquierda. Los obreros, los trabajadores, la gente que trabaja, sobre todo manualmente, son personas que no tienen una alianza ideológica con la izquierda porque los consideran flojos, porque además la izquierda chilena es una izquierda burguesa. Recordemos históricamente cómo llega el socialismo a nuestro país. El socialismo son ideas europeas. Por lo tanto, llegan a Chile a través de los chilenos burgueses o de la oligarquía que podían viajar a Europa a estudiar en francés, inglés o en otros idiomas, o a España, estos contenidos del socialismo. Pero y ellos traen las ideas socialistas acá. Y por lo tanto, el socialismo, todo lo que es el marxismo, no surge de la clase obrera chilena. Viene desde Europa, de las clases privilegiadas europeas, como el propio Karl Marx, que era un burgués. Y esa información llega a Chile a través de los propios burgueses chilenos, que tenían gente joven, que tenía la oportunidad de viajar al extranjero. Entonces, ¿qué ocurre? Que como en Chile además no hay industria básicamente,
porque la izquierda y la derecha han desmontado la industria y la fábrica en Chile, prácticamente todo importado, por lo tanto no hay propiamente tal industria, producción industrial acá de fábricas, muy poca la que hay en Chile, realmente la izquierda no llega al sector trabajador. Por lo tanto necesita otra masa crítica, tampoco llega al campesinado, tampoco llega a los trabajadores temporeros. Yo diría la clase trabajadora en general mira con desprecio a la burguesía de la izquierda. Esa burguesía de la izquierda es la que la izquierda trata como facho pobre, despectivamente. Que eso sería impensado bajo el marxismo, que hubiese una persona de izquierda que se riera de una persona pobre, porque se supone que los pobres son los que son supuestamente protegidos por la izquierda. Entonces, ideológicamente inventan esta cuestión por razones electorales, la idea del Estado plurinacional, para poder tener llegada a un grupo de votación. Es para poder lograr un grupo de votación. Y en Bolivia, y por cierto acá la aplicación a Chile, es con la finalidad de que Bolivia pueda, por otra vía, recuperar esos territorios. Aquí, y esto es gravísimo porque en el caso de Atria, su cónyuge, la cónyuge de Atria es Jimena Fuente, que ha asesorado por muchos años el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno, entre otros temas, en los temas de demanda de Bolivia, de Perú contra Chile. Por lo tanto, Atria no puede desconocer, además nadie desconocería, ¿cierto? Una cuestión de hecho público y notorio de que Bolivia nos ha demandado a nosotros una reivindicación territorial. Una pregunta vigente que Chile mantiene, ¿tiene relaciones diplomáticas en este momento con Bolivia? Yo entiendo que no, yo entiendo que todavía no, yo entiendo que todavía no. Lo grave de esto es que, a ver, yo creo que aquí la falta de honestidad es lo grave. Porque, por ejemplo, si hubiese un gobierno X, el de Boric o cualquier otro, de gobierno, porque no es gobierno en rigor, que le preguntara a la gente honestamente, a los chilenos y chilenas, quieren darle, a pesar de haber ganado el juicio en La Haya, quieren darle una salida soberana al mar a Bolivia, pero que lo preguntaran honestamente. No por la vía de un subterfugio en una constitución, porque ellos están colocando esto en una propuesta constitucional. Si esto es muy grave porque esto va a permitir reivindicaciones territoriales desde países extranjeros, desde pueblos indígenas de países extranjeros. Y eso equivale jurídicamente e históricamente a guerras. Y ahí Esa es tengo la una pregunta. gravedad. Esa es la Sí, gravedad porque realmente. comentar, nuevamente voy a volver a citar a José Rodríguez Elizondo, que él dice que esta plurinacionalidad puede desencadenar un conflicto geopolítico. Y aquí mi pregunta es, de aprobarse la propuesta, ¿este conflicto posible inminente sería a mediano o largo plazo? Yo creo que tienen todo preparado. Si ellos tienen, esto lo han tratado desde el año 2015 en una presentación, ellos vienen con esto hace muchos años. Por lo tanto, ellos deben tener todo preparado ya. Ellos tienen todo preparado. De hecho, ahí José Rodríguez Elizondo plantea que el Perú, ex cancilleres del Perú, inmediatamente cuando vieron que García Linera y Evo Morales estaban con toda esta idea del Estado plurinacional, los ex cancilleres de Perú, en cambio todos callados los ex cancilleres de Chile, pero los ex cancilleres de Perú inmediatamente levantaron la voz y dijeron, eso es peligrosísimo. O sea, cualquier persona experta en materia de relaciones internacionales, como es el caso de José Rodríguez Elizondo, y cualquier persona que mire debajo del agua, se va a dar cuenta, se da cuenta de que esto es gravísimo. Esto significa potenciales riesgos ciertos de guerra y pronto. ¿Por qué? Porque esto lo vienen preparando hace años. Esto no es una cuestión de hace solamente el 2015, es muy anterior. Toda la propaganda electoral de Evo Morales fue en la lógica del indigenismo, porque buscan ellos, de alguna manera, agarrar el corazón de la gente. Hay un engaño, es muy cruel esto, porque ¿qué es lo que ocurre?
agarrar el corazón de la gente. ¿Cómo agarramos el corazón de la gente? Frente a que la gente de buen corazón diga, sí, mira, es bueno que los indígenas tengan poder para reivindicar todo lo que ellos han sufrido, ¿cierto? Sí, lo he Entonces la gente escuchado. de buen corazón vota así, no se da cuenta de lo que está haciendo. Entonces, acá hay una animadversión de estos operadores políticos de Bolivia, no todos, ¿ah? Pero el caso de Evo Morales, García Linera y los demás que están ahí, donde ellos lo que están haciendo es algo es espantoso, porque incluso acá hay una animadversión de querer colocar a Chile en el más soberano ridículo mundial. Porque en el fondo, imagínense lo grave que es que Chile aparezca copiando la Constitución de Bolivia y generando esta situación de reivindicación de tierra. Carola, O sea, mira, aquí vamos nos a quedar hicieron como una, un pueblo ignorante. Vamos a quedar como un pueblo ignorante, un pueblo mira, aquí iluso, ignorante. nos hicieron una pregunta que creo que la puedo relacionar a un artículo, creo que a eso se refiere. Dice, pero el argumento del apruebo, y lo puso con Evo, como Evo Morales, es que no dice específicamente eso en el texto. Quizás se refiere a este artículo, no recuerdo el número específico, que dice que Chile es indivisible. Claro, lo que pasa es que acá, efectivamente, en relación con la pregunta, Justo lo efectivamente, acaban de preguntar, ¿qué sucedería no, con el muy bien, artículo? total, Sí, total, muy atinada la pregunta y el comentario tuyo voy a ir a también. Mira, buscarlo porque está mira, dentro de los primeros artículos. Creo sí, en el que artículo 1.1, perdón, el artículo 1.3, pero aquí hay, mira, el artículo primero dice, de la propuesta, 1, Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Y luego en el 3, no, en el artículo tercero, 13. ¿cierto? Dice, Chile en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural forma un territorio único e indivisible. Entonces, si alguien lee el artículo tercero, dice, ah, no nos preocupemos, ¿cierto? Sí, No bueno, nos y el caballito de batalla que algunos dicen, no, si Chile no se divide, porque es único e indivisible, Claro, es como un artículo claro, que... pero eso en el texto, porque obviamente los convencionales de apruebo dignidad jamás van a decir en el texto, miren, nosotros estamos copiando la Constitución de Bolivia y porque lo estamos haciendo porque pretendemos tomar todo el poder y queremos tomar de esta manera una cuestión izquierdista, con tomar a todos los pueblos indígenas que reivindica tierra y queremos ganar mucha plata. Ellos jamás van a decir eso, ¿cierto? Sino que lo que van a, ellos en el artículo tercero de la propuesta, si bien señalan que el Estado va a ser único e indivisible el territorio, la verdad de las cosas es que cuando se establece un Estado plurinacional, ese es el inicio del fin. Porque las naciones son grupos de personas que tienen una historia en común, una cultura en común, un idioma en común, y las naciones siempre buscan reivindicación territorial y transformarse en Estado. Todas las naciones históricamente tienen esa vocación. Toda nación tiene como vocación la reivindicación territorial para transformarse en un Estado soberano. Y por lo tanto, cuando se establece la plurinacionalidad con todas las autonomías territoriales, además, que establece esta propuesta de constitución, están colocando las bases para la destrucción de Chile. Esa es la realidad. Y el mejor ejemplo que le podemos dar a ustedes de esto es Yugoslavia. Que Yugoslavia es un país que ya no existe, fue destruido, porque estaba integrado por varias naciones. Yugoslavia ya no existe. Yugoslavia explotó, se dividió completamente porque cada nación reivindicó su territorio y se transformaron en otros países. Ya se habla de la ex Yugoslavia. Y ahora alguien podría decir, pero ¿por qué esta gente quiere destruir el país? Porque uno podría Sí, preguntarse, por dinero, es por dinero y por poder. Por dinero y por poder. Porque tú al dividir al pueblo, tú controlas a los pueblos. Es una forma de control del poder. Porque finalmente los operadores políticos indígenas los van a designar los operadores políticos chilenos. Son ellos los que finalmente ven en quién confían. Es la CONADI la que por años ha definido quiénes son claro. indígenas y quiénes no.
Han sido el legislador el que ha dicho, mira, esta nación la reconocemos, esta nación no. El Estado plurinacional, como propuesta en la Constitución, en la propuesta de Constitución, habla de ciertas naciones y después dice, y todas las demás que el legislador reconozca. Entonces podrían, ¿y quiénes son los legisladores? Los operadores y las operadoras políticas. Ellos son los que van a definir. Entonces esa es una excelente forma para ellos de dividir al pueblo de Chile, destruir la nación chilena y de esa manera tomar todo el poder. Van a tener todo el poder y el país, la nación chilena se va a destruir, evidentemente, porque nosotros quedamos en desventaja, numérica incluso. Desde el punto de vista normativo, son más naciones versus la nación chilena. Y por lo tanto, esto es muy grave. Es de las cosas, realmente, yo creo que la gente joven, voy a usar un concepto que la gente joven lo va a entender, porque ustedes usan ese concepto, que dicen, se pasaron 3 pueblos. Sí. ¿Cierto? Aquí los convencionales, yo creo que con mala intención, francamente, porque la negligencia es total acá. Cuando tú tienes un nivel de negligencia total, de someterte a instrucciones ideológicas extranjeras, porque están buscando un poderío de la izquierda a nivel global o a nivel de América, ese es el objetivo por razones electorales. Realmente ellos cuando establecen en la propuesta el Estado plurinacional, se están pasando 3 pueblos. Están haciendo algo que no tiene nada que ver. Y que uno dice, ¿y por qué están haciendo eso? Y la explicación, yo creo que es lo que estoy señalando, que son razones históricas, razones ideológicas, y que incluso José Rodríguez Elizondo lo explica muy bien en esa entrevista que le hizo Paulsen, Claro. que Paulsen es tipo apruebo, es tipo bacheletista, total. E incluso esa entrevista, no sé si tú te diste cuenta, Ángela, pero cuando se inicia esa entrevista, José Rodríguez Elizondo le dice a Paulsen, qué gusto de verte, algo así le dice, tampoco, al principio. Lo que yo interpreto es que de alguna manera José Rodríguez Elizondo le está diciendo, algo así le dice, gracias por invitarme tampoco. Porque José Rodríguez Elizondo ha estado censurado también estos años, y no lo habían invitado a hablar a la televisión. Entonces, sí, lo lamentable de esa entrevista es que solo dura como 30 minutos y José Rodríguez Elizondo se quería explayar en el libro Estado, Sociedad y Plurinacionalidad y Paulsen prácticamente le corta porque él dice, muy pocos han leído ese libro, pero yo me lo leí y iba a explicarlo y bueno, sabemos que el tiempo y todo. Y quería pasar a otro punto que creo que es súper importante, está relacionado a la plurinacionalidad, y es sobre los sistemas de justicia. El artículo 307, inciso 2, menciona lo siguiente. Dice, se ejerce exclusivamente por los tribunales de justicia y las autoridades de los pueblos y naciones indígenas reconocidos por la Constitución o las leyes dictadas conforme a ella. Entonces aquí la pregunta que se estaba debatiendo Atria, no recuerdo el nombre de la otra persona que estaba debatiendo con él, era primero Camila cuáles Flores, son... de derecha. Sí, Camila Flores, sí, sí. Quiero hacer una mención, alguien hizo una pregunta, es el libro de García Linera, Comunidad, Socialismo y Estado Plurinacional, que es teóricamente lo que se entiende o lo que propuso la propuesta constitucional a partir del concepto de plurinacionalidad. Yo lamentablemente, es del 2015, yo no lo he leído, pero quiero leerlo porque es importantísimo. Pero ahora la idea es que podamos conversar un poco sobre el sistema de justicia. Cité el artículo 307, inciso número 2 de esta nueva jurisdicción indígena. La pregunta es, ¿cuál es esa jurisdicción indígena? ¿Dónde está escrita? ¿Va a tener límites? Etcétera. Hay muchas preguntas y de repente en la televisión he visto qué pasa si un chileno con un indígena y se ponen a debatir y creo que sería aquí súper importante poder conversar. Es cierto. Esto es desgarrador, porque ¿qué es lo que ocurre? Como aquí lo que buscan los convencionales de apruebo de dignidad es simplemente mayor poder electoral y económico, ese es el objetivo de ellos, la verdad es que no se hicieron cargo en la propuesta de constitución en los problemas que se podrían producir en la práctica, socialmente, con esto del Estado plurinacional. O sea, a ellos les interesó dejar esto del Estado plurinacional, dejarle las autonomías territoriales
con razones, y los escaños reservados con razones electorales. Claro, Entonces, toda la problemática que señala Ángela, de, bueno, ¿y qué va a pasar si, por ejemplo, una chilena es violada por un indígena? claro. ¿Vamos a aplicar la normativa indígena para el delito penal de violación? ¿O vamos a aplicar la ley chilena? ¿O va a ser la justicia indígena la que va a sancionar o no y va a investigar al imputado, al delincuente, o va a ser la justicia chilena? ¿Y qué pasa si la justicia indígena considera que esa conducta está permitida? ¿Qué pasa si hay delitos penales en Chile que no son delitos penales en una cultura indígena? ¿Qué pasa si la sanción penal de un delito no es la privación de libertad en un sistema indígena, sino que es simplemente hacer trabajo comunitario? Entonces, ¿cuáles? Ellos, los convencionales, que yo digo francamente no trabajaron, no regularon esto, no establecieron los criterios constitucionales básicos para resolver los conflictos de jurisdicción y los conflictos de leyes y de calificación que se van a producir. Explico a continuación. La Constitución debe tener criterios básicos. La norma constitucional no puede ser simplemente decir, el legislador lo va a regular. Claro. ¿Ya? Porque la respuesta de Atria, que es una respuesta pueril, ya que eso la gente ignorante lo puede aceptar, pero la gente que está pensando, la gente que está estudiando, la gente que está ahora escuchando esta transmisión en vivo, nosotros somos personas que estamos cuestionándonos, leyendo. Entonces, obviamente que es irresponsable que la Constitución no dé los parámetros básicos, porque la Constitución es la ley fundamental. Entonces, no es aceptable que Atria diga, no, el legislador va a regular eso. No corresponde eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se va a producir una especie de sociedad pluriconflictual. O sea, nosotros vamos a tener, una vez que si se aprueba esta propuesta, que va a ser desastroso, van a tener ustedes a un legislador que va a empezar a discutir sobre estos temas. Yo me pregunto, ¿por qué le puede servir a Chile más conflicto? ¿No era el estallido social para resolver las demandas sociales? Yo les pregunto eso, ¿por qué vamos a generar más pérdida de tiempo? Que los legisladores tengan que regular estos temas de un tema que no es urgente, porque lo urgente para los indígenas es la restitución de tierra, que ya está dispuesta al 2009. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué ocurre? Que acá no se hicieron cargo de cuestiones básicas. Entonces, quiero hacer hincapié en lo siguiente. Ok. A raíz de una acotación, Ángela, que usted me hizo muy interesante y que yo la encontré en el artículo 309, y la quiero explicar a continuación. Fíjense en esto. Dice, artículo 309, dice, el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. Entonces, fíjate lo que ocurre aquí. Aquí aparece el Estado reconociendo, por un lado, los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas como igual al sistema que llaman Nacional de Justicia. Entonces, en el fondo, esta propuesta está considerando como que hay sistemas paralelos. Por un lado, los indígenas, y por otro lado, algo que llama Sistema Nacional de Justicia, que si hubiésemos sido más correctos, más honestos, debería llamarse Sistema Chileno de Justicia. Porque Carola, ¿Mm? sí, dos cosas. Uno, nos están pidiendo si se puede grabar el live. Nos están pidiendo todos los comentarios si por favor se puede grabar. Y Sí. la otra pregunta que iba a hacer se me olvidó, así que la voy a interrumpir después. Usted me interrumpe. Porque, sí, Porque mira, acá a lo mejor voy a lo que usted está planteando. Entonces, fíjese en lo siguiente. En el 309, lo que acabo de leer, porque falta todavía, de ese 309 número 1, para que lo lean ustedes en casa también, o donde se encuentren, se distingue por un lado sistemas normativos indígenas y por otro lado el Sistema Nacional de Justicia, que vendría a ser el chileno, ¿ya?
Pero aquí hay una irresponsabilidad de Atria y compañía de esta gente, porque aquí ellos ¿cómo reconocen algo que no conocen? Yo lo encuentro de Sí, una irresponsabilidad total eso, porque ¿qué es lo que ocurre? Hay un principio, hay una regla en Chile que ustedes la pueden leer en una norma legal en el artículo 8 del Código Civil, que es una norma que hace una ficción legal, una ficción jurídica, de que se asume que todos conocen la ley. claro. Esa ficción de conocimiento de la ley es muy importante, porque supone que todos conocemos la ley y por lo tanto, si usted, doña Ángela, infringe la ley, usted no puede excusarse y decir, es que yo no sabía. Pero eso, ¿cómo le vamos a aplicar a los chilenos? La ficción de conocimiento de sistemas normativos indígenas. Si ni siquiera los convencionales como Atria y compañía conocen el contenido de ese sistemas normativos. Y ¿Se creo entiende el que punto, no? sí, sí, sí se entiende. Y creo que además puede generar un conflicto de intereses porque hacen como que en Chile no hay un conflicto en la Araucanía importante. Y bueno, recordé Exacto. la Entonces, pregunta porque, sí. ya que a lo mejor usted quiere ir a los tratados, ¿no? No, quería hacer una pregunta que es como más básica, pero saber qué tan relevante es pasar de tener un poder judicial a tener un sistemas de justicia. Uy, tremenda. Vamos para allá. Ya, Vamos para ya, allá. pero Pero quiero ser verídica 100%, porque usted ayer me hizo acotación de este artículo, no de este artículo, sino que usted me dijo, pero, porque, ¿qué es lo que ocurre? Se reconoce estos sistemas normativos de los pueblos indígenas, ¿cierto? De las naciones sí, indígenas según la propuesta. Y luego, pero no se establecen límites concretos. sí, Entonces, una de las críticas que se ha hecho, una es verdadera y la otra es discutible. La verdadera es que no hay límite desde el punto de vista penal. Es decir, los convencionales en la propuesta en ninguna parte dicen expresamente que esto no va a operar en materia penal. En ninguna parte dicen que el tema penal va a ser solo el derecho chileno el que va a regir en Chile. En ninguna parte dicen, por lo tanto, si no se dice, opera la autonomía y opera los sistemas de justicia indígena. Por lo tanto, podría ocurrir lo que yo acabo de mencionar ante una mujer violada por un indígena o al revés, ¿cierto? Que pudiese quedar bajo el sistema de justicia indígena. Eso podría pasar perfectamente. Ahora bien, la otro límite que se ha hablado es el tema de los derechos humanos establecidos en tratados. Entonces, pero miren lo que dice la norma. Esto está redactado de tan mala manera que además va a generar, esto da para una reflexión profunda. Por eso yo me doy cuenta que esta gente, cuando hizo esto, a ellos no les interesa nada de esto. A ellos lo que les interesa es tomar el poder electoral y punto. Y las riquezas económicas que hay detrás. ¿Por qué? Dice, estos, dice, en el artículo 309, número 1, estos, y uno dice estos, bueno, ¿a qué se referirá esto? ¿Al sistema nacional de justicia, al sistema chileno o al sistema de los pueblos indígenas? Usa la palabra estos, esto, sí, ok. que estos es diferente a aquellos. Aquellos habrían sido los sistemas jurídicos de los indígenas. Estos debería ser lo más cercano, que en la redacción es el Sistema Nacional de Justicia. Pero es totalmente discutible. Dice aquí, estos deberán respetar los derechos fundamentales que establecen esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de lo que Chile es parte. Entonces, la redacción, Atria, por ejemplo, va a decir, no, mira acá, los sistemas normativos de los pueblos indígenas tienen como límite el respeto de los derechos humanos establecidos en la Constitución y los tratados internacionales. Pero esa afirmación de Atria es completamente discutible, porque la norma habla de estos, no de aquellos. Y las Ok. normas también se interpretan desde el punto de vista del sentido de la norma, pero también desde el punto de vista gramatical. Y por otro lado hay una cuestión más profunda y muy técnica, que es lo siguiente, que si uno reconoce la autonomía en el convenio 169 de la Sí, OIT, significa que yo no puedo a los pueblos indígenas someterlos a los tratados que Chile ha firmado, porque son naciones distintas.
Entonces, la interpretación de Atria es errada jurídicamente en una cuestión profunda, porque los convencionales, de acuerdo a la reforma constitucional que se hizo a la Constitución para poder hacer la convención constitucional, los convencionales tenían límites, no era una hoja en blanco. Atria mentía una y otra vez cuando hablaba de que esto era una hoja en blanco, no solo por el quórum de 2/3, sino porque la reforma constitucional de la Constitución, para crear la convención constitucional y la redacción de una nueva constitución, estableció límites a los convencionales. Los convencionales no podían cambiarlo todo. Y entre las cosas que no podían tocar los convencionales son los tratados internacionales. Claro. Y por lo tanto, no podría, estoy hablando jurídicamente acá, haber una norma, una propuesta de norma constitucional como el 309, que infrinja la autonomía de los pueblos indígenas. Porque al decir, al interpretar que los sistemas normativos de los pueblos indígenas tienen que respetar los tratados que Chile ha firmado, que es una nación distinta, entonces le están violando la autonomía de los pueblos indígenas. ¿Se fijan? Entonces, por eso acá no hay en la propuesta una regulación realmente bien hecha, no hay nada bien hecho aquí con respecto a los límites de la autonomía. Esto está pésimamente hecho. Y acá, luego en el número 2 del 309, irresponsablemente, porque no hacen la pega, esta gente, dice, la ley determinará los mecanismos de coordinación y de cooperación y de resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales. O sea que la ley va a regular todos los conflictos. O sea, ellos saben que esto es puro conflicto. O sea, que ellos están regulando conflicto, para que haya conflicto. Y, por lo tanto, ayer yo escuchaba a una convencional, pero de una ignorancia, creo que Bárbara, era del Partido Comunista, Bárbara Sepúlveda, no, de una ignorancia, planteó descaradamente varias mentiras, entre ellas dijo, no, el tema penal no aplica. Mentira, en ninguna parte se limita la autonomía del sistema normativo indígena en materia penal. Y por otro lado, dijo una otra mentira garrafal, dijo, no, el sistema indígena es para los indígenas. No, porque el número 2 del 309 habla de que se va a hacer una ley que coordine los sistemas y los conflictos que se van a producir. ¿Por qué la propuesta mandata a la ley a regular la coordinación? Es porque en la realidad no va a ser estamentos estancos, no va a ser sistema indígena solamente para los indígenas y sistema chileno solamente para los chilenos, obvio. Porque si fuera así, no tendrías para qué mandatar a la ley a coordinar los conflictos que se van a producir. Se van a producir conflictos. Y de hecho, ya se sabe que hay muchos conflictos. Y acá, contestando su pregunta, Ángela, que es una pregunta muy pertinente, el eliminar el poder judicial y transformarlo en un mero sistema de justicia es de las cosas más asquerosas que yo he tenido que leer como procesalista. Usted sabe que yo imparto cátedra en la Universidad de Chile, en la Facultad de Derecho Procesal y además Derecho Internacional Privado. Para mí es muy doloroso como procesalista que la propuesta de constitución, que los convencionales le hayan quitado la jerarquía de poder del Estado, claro, a la justicia. Esto es de una gravedad, esto para mí es un disparo al corazón. ¿Por qué? No es un tema solamente emocional, es un tema muy profundo, porque los poderes del Estado son 4, el ejecutivo, el legislativo, el judicial y el poder constituyente. Esos son los 4 poderes del Estado. Cuando se elimina como poder del Estado al poder judicial, lo que se está haciendo es la destrucción de la justicia. ¿Por qué? Porque se está aplastando a la justicia y se está sometiendo a la justicia al poder político. sí. Esto es gravísimo porque si ustedes observan la época de la dictadura cívico-militar, la historia de nuestro país, y después la época de la concertación y la nueva mayoría, hasta nuestros días, la época de Piñera, Bachelet y ahora Boric.
y para atrás también. Los poderes políticos siempre han maltratado al pueblo. Y el pueblo solo ha encontrado algún alivio en el Poder Judicial. El pueblo solo ha podido encontrar alivio frente a la clase política en el Poder Judicial. En el único poder estatal que la gente encuentra algún grado con todos los defectos que pueda tener el Poder Judicial, los defectos humanos, pero siempre ha logrado alguna protección en la época de la dictadura, acciones de amparo en el Poder Judicial, que por supuesto la propia Corte Suprema reconoció que habían fallado, y luego durante los últimos 33 años, desde el año 89 en adelante, todos los años 90 y los años 2000 hasta ahora, la gente, frente a toda violación de derechos humanos, nosotros hemos acudido al Poder Judicial. Y hemos interpuesto acciones de amparo, hemos interpuesto acciones de protección directamente al Poder Judicial y ante las Cortes de Apelaciones, que son tribunales superiores con jerarquía. Acá, ¿sabes lo que hacen, Ángela? Acá eliminan toda jerarquía, le quitan el carácter de poder del Estado y en materia eliminan la acción constitucional de protección. Esto es asqueroso. Eliminan la acción constitucional de protección que ha permitido que la gente, por ejemplo, gente enferma, que tiene un plan de ISAPRE y que y se tiene que operar, y una operación carísima, y la ISAPRE se ha negado a operar a alguien, ha sido por la vía de la acción de protección, el recurso de protección, ante las Cortes de Apelación y luego la Suprema, que la Corte Suprema, reconociendo el derecho a la salud, por el artículo 5 de la Constitución que leíamos al principio, más el Pacto Internacional de Derecho Económico, Social y Cultural que establece el derecho a la salud desde el año 1989 también, la Corte Suprema ha dado orden a las ISAPRES en Chile para que costeen esas operaciones y ha dado orden para salvar la vida de personas. O sea, aquí se está destruyendo todo. Y para embarrarla más, Ángela, y aquí usted se va a espantar con lo que yo le voy a decir, eliminan esto como poder y para embarrarla más, colocan sobre el Poder Judicial, que ya no hay Poder Judicial, sino un sistema nacional de justicia, un órgano político que se llama Consejo de la Justicia. En el artículo 342, y aquí espántense, aquí comienzan a espantarse más. ¿Por qué? Habíamos leído antes, ¿cierto? En el 309 por ahí, que había un equilibrio, ¿cierto? Una supuesta igualdad entre los sistemas normativos indígenas, de las naciones indígenas, muchos, versus el sistema nacional de justicia, ¿cierto? Que supuestamente el propio ATRE decía, no, pero va a haber una igualdad y bla, bla, bla. Pero miren lo que pasa acá. El Consejo de la Justicia, artículo 342, el Consejo de la Justicia es un órgano autónomo, técnico, paritario y plurinacional, o sea, en el Consejo de la Justicia tienen que haber varias naciones, sigamos adelante, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad, y aquí ya uno empieza a llorar, es fortalecer la independencia judicial. Vamos a ver que son todos operadores políticos los que van a integrar la causa, justamente va en contra de la independencia judicial, está encargado, este Consejo de la Justicia, está encargado de los nombramientos, gobierno, gestión, formación y disciplina en el Sistema Nacional de Justicia. Eso significa la desigualdad total, porque Claro. si bien en un artículo estaban diciendo que eran paralelos, igualdad, bla, 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 resulta que el Consejo de la Justicia, que va a estar sobre el Sistema Nacional de Justicia, o sea, el sistema chileno, que es diferente a los sistemas normativos indígenas, va a estar integrado plurinacionalmente por indígenas. O sea, los indígenas, más chilenos, van a controlar nuestro sistema chileno. Y no hay algo equivalente al revés. No hay algo equivalente que haya sobre los sistemas indígenas un control donde puedan participar los nacionales chilenos. Y las atribuciones, en el ejercicio de sus atribuciones, dice el número 2 del 342, debe considerar el principio de no discriminación, la inclusión, la paridad de género, la equidad territorial y la plurinacionalidad.
y en el artículo 343 establece todas las atribuciones del Consejo de la Justicia. Las Pues, atribuciones, nombrar los jueces, removerlos, aplicarles sanciones, bla, 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 y va a estar integrado por 17 integrantes, y entre los integrantes van a haber personas designadas por naciones indígenas. designados, una crítica Claro. que se hizo. Quería hacer En el una artículo pregunta que quizás 344, letra C, 2 integrantes elegidos por los pueblos y naciones indígenas. El punto es, pueblos indígenas eligen a un integrante del Consejo de la Justicia para que el Consejo de la Justicia luego supervise, controle el sistema nacional de justicia, que es el sistema chileno. Entonces, realmente esto es volver es una especie de inquisición. El Consejo de la Justicia hace una especie de inquisición y vamos a volver históricamente a la Edad Media, donde en Chile van a haber estatutos distintos para personas distintas, llenos de conflictos, y significa la destrucción de una cuestión que se logró con la Revolución Francesa y que permitió lo que se denomina la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley fue el gran avance de la burguesía, de que hubiese una igualdad, al menos formal, normativa, frente a la Constitución y las leyes, para superar la época, para dar una idea de luz y de ilustración, para superar las ideas previas de los estados y de las épocas medievales, donde la sociedad estaba completamente segmentada. Realmente, jurídicamente, esto es una involución vergonzosa. Y que realmente yo creo que los operadores políticos de la convención, que no son abogados, no entienden nada de esto, no pueden ver esto. Pero los que son abogados sí, los que son abogados no tienen ninguna excusa. Porque incluso, Ángela, mira, en el mundo, yo soy profesora de Derecho Internacional Privado, aparte de Derecho Procesal, en el mundo tuvo toda una pelea para formar las naciones. ¿Cierto? De hecho, la Segunda Guerra Mundial fue pelea entre naciones. sí. Y, de hecho, el nacionalsocialismo, los nacionalismos le han hecho mucho daño a los pueblos. Hacer que Chile se transforme en un Estado plurinacional es sinónimo de violencia. Ha sido tanto los nacionalismos, se crea el nazismo, el nacionalsocialismo, con visiones de izquierdas y nazistas, que producen las guerras y luego se constituyen como estados. Y como Europa fue el territorio de guerra de la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque lamentablemente ellos sufrieron los horrores de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ellos fueron el terreno de guerra, además de Japón en las bombas y algunas operaciones específicas en los Estados Unidos de América, pero básicamente Europa fue el terreno. Y por lo tanto ellos, los europeos, ellos protegen su nación. Y lo que han hecho ellos jurídicamente para protegerse frente a los polos en la Guerra Fría, en esa época la Unión Soviética versus Estados Unidos, es generar una cuestión que jurídicamente se llama la integración jurídica, que significa que las naciones, o sea, los estados nacionales, Francia, España, Alemania, los diversos estados-nación, se integran, hacen algo superior, se integran jurídicamente para generar una unión de estados, una unión de naciones, con una integración normativa, que esa es la evolución intelectual jurídica, no la plurinacionalidad. O sea, realmente Álvaro García Linera, espantoso lo que está planteando, es una involución jurídicamente hablando, ¿ya? Porque jurídicamente hablando, la evolución intelectual, normativa intelectual, no va a la división de los estados en plurinaciones, no va a eso, va hacia que las naciones-estados arman algo de integración jurídica, manteniendo los estados-nación como soberanos con igualdad. Entonces, aquí
y por eso ellos hacen una integración jurídica y eso es lo correcto, pero acá nosotros estamos lejos de hacer una integración jurídica, de hacer algo avanzado, por ejemplo, una integración jurídica con Argentina, una integración jurídica con Bolivia, de igual a igual, de Estado a Estado, una integración jurídica con Perú, con Brasil, con Argentina. Lejos de eso, lo que estamos haciendo es producir la destrucción de nuestro país. Eso es lo que Carola, estamos mira, haciendo. tengo varias preguntas, Normativamente. pero yo creo que estamos igual en el tiempo para poder guardar Sí. el like, pero no quería irme sin esta porque la preguntaron en el chat y es súper polémica, y el artículo 191, inciso 2, los pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que la afecten en sus derechos reconocidos en la Constitución. Es un temazo esta norma. Aquí, como dice la juventud, se pasaron varios pueblos, porque el convenio 169 de la OIT, vigente en Chile del año 2009, establece las consultas a los pueblos indígenas, se les pregunta. Pero acá, se pasaron varios pueblos porque aquí, en el artículo 191, número 2, dice, los pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado. O sea, aquí no basta con consultarle a los pueblos indígenas. Aquí hay que lograr que ellos estén de acuerdo. Si no está, porque una cosa es consulta y otra cosa es el consentimiento el consentimiento, que tiene que Sí, ser libre, puedo informado y previo. agregar, puedo agregar en los derechos fundamentales, artículo 66, dice también lo siguiente para reforzar la idea, porque así quedó establecido: los pueblos y Sí. naciones indígenas tienen derecho a ser consultados previamente a la adopción de medidas administrativas y legislativas que les afectasen. El Estado garantiza los medios para la efectiva participación de estos a través de sus instituciones representativas de forma previa y libre, mediante procedimientos apropiados, informados y de buena fe. Entonces, podríamos mencionar que en realidad hay dos artículos que potencian esta idea. Claro, aunque ahí el artículo 66 habla de consulta, Sí, pero acá realmente, en el en el 100, 191, número 2, sí, ahí habla de consentimiento. O sea, porque una cosa es preguntarle a alguien, ¿qué opina usted de esto? Pero otra cosa distinta que se necesite que la persona acepte. Cuando se habla de consentimiento, acá las palabras son muy importantes. ¿Se fija? Las palabras son fundamentales. Nosotros los abogados trabajamos con palabras, así como los ingenieros trabajan con números, nosotros trabajamos con palabras. Y las palabras tienen significado jurídico. No es baladí el uso de las palabras. Entonces acá, en el 191, número 2, inciso. habla de consulta y luego habla del consentimiento. Consentimiento significa que uno está de acuerdo con algo. No solo que ha sido consultado, sino que uno Okay. esté de acuerdo, ¿cierto? Es diferente. Yo le consulto a mi cónyuge algo, y mi cónyuge me dice A y yo decido Z, me da lo mismo. Es distinto a que yo tenga que necesitar el consentimiento de él. En el fondo es como pedirle permiso. El consentimiento significa una manifestación de voluntad, que ellos acepten algo. ¿Y en qué se pide este consentimiento del 191, número 2? Dice clarito, en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución. O sea, la expresión es amplísima. Claro. Ayer creo que esta operadora política del Partido Comunista, Bárbara Sepúlveda, ella decía, no, decía yo, no es así, decía ella, porque ella decía que este artículo había que interpretarlo restrictivamente. Eso es lo que decía ella, y el argumento de ella era que este artículo 191, el título del 191 dice, participación en las entidades territoriales en el Estado regional. Entonces el argumento de ella, que yo encuentro falaz, es que esto todo solo tiene que ver con temas territoriales. Pero la norma es clarísima. La Sí, norma dice todo lo que le afectase. no dice en las materias territoriales, no dice eso. Dice clarito que se necesita el consentimiento.
en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución, en sus derechos reconocidos en este texto completo. ¿Sí está clarito? No solamente en ese titulito que está ahí, sino en los derechos reconocidos en esta Constitución. O sea, todos los derechos que tienen los pueblos indígenas que están en esta propuesta, a una gran cantidad, los escaños reservados, el sistema de justicia, todo, que participar en el Consejo de Justicia, participar en todo. ¿Puedo hacer una acotación también de un debate que se ha dado? Es del capítulo de Reforma Constitucional, artículo 384, porque ahí Sepúlveda, ¿cómo se llamaba? Bárbara, creo. Bárbara Sepúlveda mencionaba que solo este consentimiento del artículo 191, inciso 2, está en el capítulo de Estado regional. Entonces quiero mencionar lo siguiente. Dice, artículo 384, inciso 1. La presidenta o presidente de la República deberá convocar a referéndum ratificatorio tratándose de proyectos de reforma constitucional aprobados por el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones que alteren sustancialmente el régimen político, el periodo presidencial, el diseño del Congreso de Diputadas y Diputados de la Cámara de las Regiones y la duración de su integrante, la forma de Estado regional. Por tanto, ahí se ha dado eso que el Estado regional, y precisamente en el Estado regional está este inciso que ha dado esta disyuntiva si se necesita o no consentimiento indígena para reformar en el caso que se pida la Constitución. Mira, desde mi punto de vista, cualquier modificación de este texto que afecte los derechos reconocidos en la Constitución, en este texto, a los indígenas, tiene que pasar por el consentimiento de ellos. No sé si se entiende la idea. O sea, lo entiendo, lo que pasa es que uno queda sin palabras porque se han escuchado mucho diciendo que son interpretaciones, que no es así, y da la impresión de que le bajan el perfil, como que no es importante, como sigamos adelante, y no voy a decir otros argumentos, pero la verdad es que es súper importante. Porque mira, la norma, el 191 número 2, es el que leímos antes, ¿cierto? Sí. Es clarísimo. Todo lo que pueda afectar los derechos establecidos en esta propuesta constitucional, que pueda afectar a los pueblos indígenas, tiene que pasar necesariamente por el consentimiento libre y informado de los pueblos indígenas, es decir, con la aceptación. Eso es el consentimiento, que ellos tienen que aceptar eso. Ahora, ¿qué ocurre? Que acá, usted con respecto al artículo 184, el número 1 que usted leía, cuando se habla de la forma de Estado regional, efectivamente, siguiendo la interpretación de Bárbara Sepúlveda, ¿no? Que ella decía, no, si este tema solamente opera en el tema del Estado regional, lo que ella dice, que es una interpretación chiquitita, que yo creo que es errónea, serviría para justificar que se requiere el consentimiento informado también de los indígenas. Porque ella dice, todo lo relativo al Estado regional necesita consentimiento libre. Ahí está el Estado regional. Claro, ¿te fijas? Entonces, sí. O sea, ahí cae pero de cajón. O sea, hasta con la interpretación de Bárbara Sepúlveda, es obvio que para cualquier reforma constitucional que pudiera afectar el Estado regional, se va a requerir el consentimiento libre e informado, o sea, la aceptación de los pueblos indígenas. Y además, si uno mira el 191 número 2, cualquier modificación que se haga, porque dice a los derechos reconocidos en esta Constitución, no se refiere a los derechos territoriales, no se refiere a los derechos de un título específico, reconocidos en esta Constitución, en el texto completo. No, sí, mira, esto es realmente es una locura. Es una locura, es un desorden, pero la finalidad es político-electoral. Tú cuando tienes a un pueblo, a mí me da mucha pena porque Chile ya vivió una dictadura de derecha. Yo creo que, por lo menos en mi generación, Ángela, no vamos a resistir otra dictadura más. Yo nací el 71, con toda la Unidad Popular, y luego mi infancia y adolescencia la viví en la dictadura de derecha, cívico-militar de derecha. Mi generación sufriría mucho
si tuviéramos que vivir ahora una dictadura de izquierda. Realmente yo no sé si podamos resistir eso. La gente más joven a lo mejor no va a poder, la gente más joven no va a poder resistir porque de alguna manera a lo mejor una dictadura por vida, ok, pero ya dos, o sea, las personas de mi generación, y por eso, esa es la razón por la cual los que somos un poco más viejos, porque usted me tinca que es mucho más joven que yo, mi querida Ángela, pero la generación mía, yo tengo 50 años, mi generación, y por eso los expresidentes eh, han tenido que decir, miren, en realidad voto rechazo. Esa es la razón de que expresidentes como Eduardo Frei Ruiz-Tagle y la primera carta de Lago den la impresión de un rechazo. ¿Por qué? Porque estas personas, estos expresidentes, ellos saben que históricamente esto es un desastre. O sea, la historia los va a condenar. La historia, usted que es historiadora, Sí. si esto llega a probarse, si este texto nefasto se llega a probar, la historia de Chile va a culpar a todos aquellos que no levantaron la voz frente a esto. Va Carola, a haber yo una sanción histórica. eh, bueno, creo que podríamos volver a fijar otro live porque quedaron muchos temas pendientes. No sé si se podrá, yo estoy ahí abusando. Pero para finalizar, porque los comentarios que estoy viendo ya no son muy positivos, son qué vamos a hacer, por qué, quizás algún mensaje para finalizar, para dar algo de esperanza a este país, porque los comentarios están Sí, súper por supuesto. desanimados. Miren, lo que hay que hacer por de pronto, votar rechazo. Y luego de eso hay que insistir en que se cumpla el convenio 169 de la OIT. Hay que insistir en eso. No es Ok. aceptable que no haya una restitución pacífica, institucional, de las tierras. No es aceptable todo lo que se ha hecho contra los pueblos indígenas. No es aceptable. ¿Ya? Y de hecho, hay que insistir en eso. Yo creo que los chilenos nos hemos equivocado una y otra vez en insistir con el estado de excepción constitucional en la macrozona sur. Eso es un error, porque eso es más violencia y la violencia va a generar más violencia. Ahí lo que corresponde es insistir que el desgobierno actual cumpla con el convenio 169 de la OIT, restituya tierra, haga lo que tiene que hacer, y que haya una conducta pacífica. Y desde el punto de vista más profundo, crear conciencia en la necesidad de que Chile necesita urgentemente un gobierno independiente. Yo lo he dicho hace años atrás, yo inicié una precandidatura presidencial independiente, necesitamos un gobierno independiente que no dependa ni de la derecha ni de la izquierda, porque de lo contrario vamos a seguir viviendo incumplimientos, porque en realidad acá las normas existen como para cumplirlas, pero no han querido cumplir. Y no han querido cumplir porque les gusta la violencia, porque la violencia es la que reprime a la gente y genera división en los pueblos. Entonces, acá, cada vez que alguien critica esto del Estado plurinacional, los de Apruebo Dignidad dicen, ¡ah, racista! Nada que ver. Nosotros los chilenos somos mestizos. O sea, nosotros no podríamos ser racistas si somos mestizos. O sea, los mestizos no podemos ser racistas. Bajo ningún... Es cero posibilidad. ¿Ya? Porque los mestizos somos mezcla. Y por lo tanto, aquí lo de esperanza es que hay que seguir adelante con convicción y necesitamos un voto de rechazo que sea contundente. Porque aquí esto del Estado plurinacional lo vienen preparando hace años. Y la toma de una dictadura de izquierda hace años que la están tratando de llevar a cabo, y por lo tanto es difícil creer que ellos vayan a permitir que gane el rechazo. Por eso es muy importante lo que señalaba Franco Parisi en el sentido de tener un software paralelo, de conteo paralelo de la votación, y especialmente no solo en la mesa de votación, sino que también cuando se tiene el acta con posterioridad. ¿Qué pasa con esa información? Porque aquí puede haber una guerra de tipo informática. Sí. Ya el CERVEL ha tenido problemas de engaño electoral en votaciones anteriores, entre ellas el tema del refichaje ilegal de los partidos políticos que deberían haberse disuelto, y el CERVEL ahí los protegió a los partidos políticos, porque el CERVEL está controlado por operadores políticos, las inscripciones muy rápidas de Boric en su oportunidad, y también
la última elección presidencial también, como diría por ahí, fue bastante extraño todo lo que ocurrió ahí. Pero la esperanza está dada en la conciencia y de seguir esta lucha de defender al pueblo, a la gente, a todas las personas, y también a los pueblos indígenas. Lo que yo creo que hay que tener claro es que los operadores políticos realmente son los que destruyen el país. Y hay que tener muy claro, son menos personas que los pueblos, realmente. Ellos son minoría. El gran pueblo somos alrededor del 95%, los ciudadanos que no militamos en partidos políticos. Y son un 5% milita. Y ahí bueno, el caso del partido de la gente, yo lo encuentro una situación diferente, porque ahí son más independientes. Pero el resto de los partidos claramente tienen una lógica bastante corrupta y que realmente no sirven al país. Así que conciencia y de alguna manera hay que mantener la libertad y la valentía, el coraje y la ética, ante todo. O sea, nosotros no merecemos otra dictadura, no. Realmente sería muy terrible dejarle eso a las futuras generaciones por estos engaños, por los engaños que se están produciendo allí. Hay que hacer todo lo posible por llegar el rechazo de manera contundente y exigir una nueva constitución, pero que resuelva los problemas. No que genere más conflicto. Claro, que resuelva, que cumpla, en realidad lo que se requiere, Ángela, es en la nueva constitución verdadera, hay dos temas fundamentales que los podríamos hablar en un próximo live. Sí. Uno es el tema de la garantía real del financiamiento estatal de los derechos fundamentales, que eso no lo otorga esta propuesta, y lo otro es tener un verdadero sistema democrático, que tampoco Carola, mira, lo otorga. ¿Sabes qué? Te voy a dejar comprometida. Quizás podríamos hacer un live. Hay un economista que tiene un Instagram, Economía y Guerra, que va por el rechazo, y él tiene sus argumentos, que él dice argumentos técnicos de economía circular, y él quiere tener un live contigo. Entonces podríamos quizás organizar un live los tres, yo soy como moderadora, voy haciendo las preguntas, voy leyendo los comentarios, así lo hacemos dinámico. Podríamos organizar algo para darle esa perspectiva más económica, que yo debo reconocer que no me manejo mucho, pero quizás haciendo las preguntas sale mucho más fluido. Y lo otro, para todos los que están viendo, pedirles que nos ayuden compartiendo. Muchos están escribiendo en el chat que inviten a Carola Sin Filtro, entonces lo mejor que nos pueden hacer es compartir el video para que pueda llegar a más personas, y ahí lo envíen a Sin Filtro, le va a llegar tanto el video que la van a terminar invitando. Agradecerte esta conversación, este espacio. Nos siguen llegando preguntas, pero yo creo que ya nos pasamos para poder guardar el live, que esa es la idea. Un abrazo, muchas gracias, Ángela, por tu paciencia, por estar siempre en contacto. Gracias a todas las personas que ingresaron. Todos los comentarios igual los vamos a leer y todo. Y muchas gracias por la paciencia y por tener interés en esto. Y hay que seguir con la esperanza en alto y que prevalezca lo ético, lo que es correcto. Sí, así es. Carola, un gusto conversar contigo. Espero de verdad poder juntarnos en otro live, porque, te insisto, llegaron preguntas, sería interesante hablar desde la perspectiva de la economía. ¿Y por qué? Para cerrar, me di cuenta que en la franja televisiva el apruebo está mucho con los derechos sociales, pero sería importante que las personas puedan darse cuenta de una perspectiva económica, si se van a poder financiar o no, y que mejor poder conversarlo, pero ahora ya no nos va a dar tiempo. Así que eso, Carola, un gusto, estamos en contacto. Yo generalmente estoy viendo siempre tus videos, y si te diste cuenta trato de estar atenta a lo que mencionas, por eso esa vez me fui a los artículos y dije, no, pero y es bueno muy contrastar bien las ideas. Le agradezco. Así que eso, Carola, Ángela, porque muy útil todas sus siempre observaciones, muy inteligentes y muy útiles. Lo agradezco de corazón porque estamos todos en lo mismo. Sí, Carola, un gusto, un saludo a todos los que nos vieron, que ayuden a compartir para que Carola pueda llegar a Sin Filtro, para que pueda tener una plataforma donde conversar estos temas que son súper importantes. Chao, Carola, no sé cómo salirme de esto. Muy bien, lo voy a hacer yo. Ya voy a salir de ese lugar. Besito, chao. Besito, chao.